Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos hermanos a esta serie, Evangelismo y Testificación. Nos alegra que nos estén acompañando. El título de la primera lección es Definiciones, Evangelización, Testificación. Pastor, ¿cuál es el propósito del estudio de hoy? Bueno, primeramente, gracias por recibirnos una vez más en sus hogares para comenzar esta nueva serie. El propósito es conocer que el deseo de compartir a Jesús cuando lo hemos experimentado no solo es un deseo que surge por experiencia o por haber experimentado con Él una comunión, sino que además es la obediencia a una orden clara de compartir lo que Él ha hecho en nosotros. Correcto. Pidamos a Dios su dirección para la lección de hoy. Oremos. Gracias te damos nuevamente, oh Dios, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que al iniciar esta nueva serie, tú puedas estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El joven vendedor había perdido una venta y estaba desilusionado. Se lamentó con su gerente. Creo que he comprobado el dicho. Puedes llevar el caballo al agua, pero no le puedes hacer beber. El gerente le contestó, hijo, sigue mi consejo. Tu trabajo no es hacerlo beber. Tu trabajo es hacer que sienta sed. Así sucede con la evangelización. Nuestra vida debe estar tan llena de Cristo que provoquemos en otros una fuerte sed para el evangelio. Leo en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. A este mandato lo llamamos la comisión evangélica. Pastor, ¿qué diferencia existe entre los métodos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para la testificación? Bien, veamos estos métodos que básicamente son dos, los utilizados por Dios para la testificación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos el método centrípeta, donde las acciones van de afuera hacia adentro. Así que estaba trazado el plan de tal forma que las naciones en torno al pueblo de Israel vieran cuán organizada y progresista era esta nación, la nación de Israel. Y de esa forma ellos tenían oportunidad de compartir con estas naciones el secreto de su progreso. Eso fue lo que ocurrió en el caso del rey Salomón con la reina de Sabá. La reina de Sabá llegó a sus oídos la fama del rey Salomón que había alcanzado gracias al poder de Dios. Y cuando va a visitarlo, pues desde luego ella vio cuántos holocaustos le había ofrecido a Dios el rey Salomón, quedó muy impresionada y a su regreso ella va con un cuadro brillante, maravilloso de quién es realmente Dios. Así que ella vino de afuera hacia adentro y de esa forma se presentó la oportunidad de testificar y el plan de Dios era precisamente que Israel brillara y se convirtiera en luz para las naciones. Ese es el método centrípeta. Ahora, en el Nuevo Testamento lo vemos diferente, es el método centrífugo, es de adentro hacia afuera. De hecho, es el propio Señor quien en San Juan 20, 21 dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora la idea es salir, no esperar a que vengan. Sobre esto Elena White en Hechos de los Apóstoles, página 28, dice, no debían esperar que la gente viniera a ellos, sino que ellos debían ir a la gente con su mensaje. Así que vean, en el Nuevo Testamento entonces los discípulos no son ya meros espectadores o receptores, sino que como nos lo presenta James Sackrison, dice, en el mundo contemporáneo nadie conseguirá nada si se queda parado en una esquina esperando brillar. Comúnmente llamamos a esto dar un buen ejemplo. Ciertamente esto es valioso, pero no es suficiente. Tendrá que pasar mucho tiempo en esta posición hasta que a alguien se le ocurra preguntarle qué hace allí parado brillando. Y luego agrega, el inconveniente de un santo luminoso como este es que genera el síndrome del gran santo descrito por el profeta Isaías en Isaías 65:5, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Así que noten ustedes, debemos ser luz ciertamente, pero también debemos proclamar el mensaje, es decir, explicar la razón de nuestra luz para que se cumpla
la misión. Correcto. La primera parte se titula La evangelización es. El evangelista D.L. Moody asistió a una convención sobre evangelismo masivo. Una tarde pidió a su cantante Ira Sankey que se encontrara en cierta esquina. Moody le pidió que se colocara sobre un cajón y cantara. Cuando una multitud lo rodeó, Moody habló unos breves instantes y luego invitó a las personas que lo siguieran al salón de convenciones. Pronto el auditorio quedó lleno de gente y el gran evangelista les predicó el mensaje de salvación. Cuando llegaron los delegados a la convención, Moody dejó de predicar y dijo: ahora debo de terminar. Los delegados a la convención desean iniciar su reunión para discutir el tema cómo alcanzar a las masas. Moody había ilustrado la diferencia entre hablar sobre hacer algo y realmente hacerlo. Pastor, ¿qué podemos aprender sobre la evangelización al contemplar la vida de los primeros evangelistas? ¿Qué quiere decir evangelización? Bueno, empecemos con esta palabra de evangelización. Mire lo que dice la Wikipedia. Se conoce como evangelización al acto de predicar el evangelio de Jesús, es decir, de difundir el cristianismo. Y en el diccionario de la Real Academia Española dice: evangelizar es predicar la fe de Jesucristo o las virtudes cristianas. Claro, por su lado, el diccionario Larousse Ilustrado define evangelizar como instruir a alguien en la doctrina del evangelio, predicar la fe o las virtudes cristianas. Y por su lado, evangelio dice es la historia de la vida y la doctrina de Jesucristo. Ahora, cuando nos enfocamos en las actividades de los primeros evangelistas, pues ahí nos vamos a dar cuenta de lo que en realidad es la evangelización. Por lo que una pregunta importante es ahora, ¿y son todos evangelistas cuando los vemos? Pues nos damos cuenta que no. Miren Efesios 4:11, y él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Noten, ser evangelista es un don, de acuerdo con la Biblia. Y es uno de los muchos dones que el Espíritu reparte como Él quiere, de acuerdo como lo dice en 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que, bíblica y estrictamente hablando, no todos tienen el don de evangelistas. Es claro el mensaje en este caso. Ahora, otra pregunta importante, pero ¿acaso no es obra de todos la de evangelizar, la de presentar el mensaje de Cristo? Bueno, sí, es tarea de todos nosotros llevar personas a los pies de Cristo. Sin embargo, no todos lo hacemos de forma igual. Hay métodos que pueden usarse porque algunos pueden tener el don de evangelistas, por ejemplo, y pueden predicar el mensaje a masas, a multitudes. Pero esto no significa que los que no puedan hacerlo de esa manera no pueden traer personas a los pies de Cristo. El asunto entonces, podemos darnos cuenta, todos podemos llevar a personas a los pies de Jesús. Pero algo también, ¿qué podemos aprender entonces de los primeros evangelistas? Bueno, fíjese bien el punto. Tanto en el tiempo de estos evangelistas, de estos apóstoles, tanto en el tiempo de ellos como en el nuestro, el mundo tiene las mismas necesidades. Necesitamos esperanza, necesitamos perdón, necesitamos salvación. Ahora, quiere decir, lo único que va a variar es la forma, dependiendo de nuestros talentos, dependiendo de nuestros dones, la forma en cómo vamos a presentar el mensaje. Ahora, fíjense bien, hay una descripción, la descripción del evangelismo de acuerdo entre los apóstoles, de acuerdo a lo que ellos predicaban. Por ejemplo, en primer lugar, ellos predicaban con poder, eso viene por el Espíritu Santo. En segundo lugar, ellos, de acuerdo con Hechos 5:42, dice que lo hacían todos los días, era un estilo de vida. Claro. En tercer lugar, lo hacían tanto en el templo como en las casas, como lo dice en Hechos 5:42. Y además, el Espíritu Santo dice que los escogía para una obra especial, tal como Pablo lo acaba de decir en 1 Corintios. Ahora, ¿qué es lo que ellos predicaban? Pues en primer lugar, ellos hablaban de la resurrección de Cristo, era el corazón de lo que ellos presentaban en ese momento. Además, predicaban a Jesús. Jesús era el centro de su mensaje. Y ellos hablaban de lo que habían oído y habían visto, de lo que ellos habían sido testigos. Además, era su tema de arrepentimiento y bautismo. Llevaban a concretar su decisión. Por otro lado, también hablaban de su propia conversión, como en el caso de Pablo, y también defendían la razón de su esperanza. Daban testimonio y un fundamento bíblico de las cosas que ellos creían. Correcto. La siguiente parte lleva por título La testificación es. Hace muchos años, un abogado visitó a un cristiano para un negocio. Antes de partir,
le dijo su cliente: abogado, sin ofenderle, ¿por qué usted no se ha decidido a ser cristiano? El abogado agachó la cabeza y contestó: conozco la Biblia y sé que ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Usted conoce mi debilidad. Luego agregó: bueno, la verdad es que nadie me ha explicado cómo ser un cristiano. El hombre tomó su Biblia y leyó algunos textos mostrando que todos estamos bajo condenación, pero que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Si usted lo recibe como Salvador y le entrega su voluntad, Él le perdona. El abogado aceptó la invitación y lloró: oh Dios, soy un esclavo del vicio, perdóname y ayúdame a vencer. El abogado era C.E. Scofield, quien más tarde editó la Biblia de referencias que lleva su nombre. Pastor, la lección habla de evangelización y testificación. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Bueno, de acuerdo con el autor de la lección, Joe Webb, dice: la testificación es espontánea y a corto plazo, mientras que la evangelización es más intencional, organizada o formal y es a largo plazo. Ahora, el pequeño Larousse Ilustrado define testificar como atestiguar, firmar o declarar como testigo. Y a un testigo lo describe como una persona que presencia algo o que puede dar un informe de primera mano. Entonces vean ustedes, la testificación no es algo que hacemos porque es un programa de la iglesia local, sino que se trata de un estilo de vida, estimado. Se trata de hablar de lo que nosotros experimentamos. Es el resultado de la conversión y nuestra dedicación al Señor Jesucristo. Ahora, testificamos, en otras palabras, entonces, porque amamos a Jesús, porque estamos enamorados de Él. Y por lo tanto, una razón por la falta de una testificación verdadera es simplemente porque no hemos tenido una experiencia con Cristo o no lo conocemos lo suficiente. Eso obedece a la falta de la testificación, porque no podemos testificar de algo que simplemente no hemos experimentado. Claro. Ahora, la palabra griega para testigo es martus, que también es de donde viene la palabra mártir. Ahora, un mártir es alguien que no solamente está convencido de la verdad, sino que en su vida da testimonio de ella y aún en su muerte. De ahí viene la palabra mártir para calificar a las personas que están dispuestas a morir antes que negar su propia fe. Entonces pueden darse cuenta, los mártires no murieron para transformarse en mártires, realmente murieron porque ya eran mártires, estaban completamente consagrados en su testimonio con el Señor. Ahora, entonces, eso significa que el testimonio personal no tiene realmente comparación, es sumamente poderoso. Cuando el Señor Jesús, por ejemplo, sanó al endemoniado gadareno, noten ustedes que el tiempo que el endemoniado pasó con el Señor fue demasiado breve, no le permitía eso recibir una clase sobre el arte de enseñar o predicar. Sin embargo, el Señor lo mandó a testificar. ¿Qué significa esto? Miren cómo se lo dijo en Marcos 5:19. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el resultado lo vemos ahí en el verso 20. Y se fue y comenzó a predicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Se dan cuenta? De eso se trata la testificación, lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Ahora, el evangelio lleva más peso, desde luego, cuando el evangelista testifica de su propia experiencia. ¿Se acuerdan cuando Ananías le dijo a Saulo allí en Hechos 22:15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído? Y ahí en Primera de Juan, un texto muy conocido, 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y en el deseo de todas las gentes, noten ustedes página 166, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Así que recuerden, por otro lado, que es muy fácil debatir sobre un argumento, pero cuestionar una vida transformada, eso es otra cosa. Claro, es diferente. Esta parte se titula La evidencia bíblica. Se cuenta que Juan Currier fue declarado culpable de asesinato en 1949 y sentenciado a cadena perpetua. Más tarde fue enviado a trabajar a una granja como prisionero. 19 años más tarde, en 1968, se le envió una carta diciendo que su sentencia se había revocado y que quedaba libre. Pero Juan nunca vio la carta y nadie le dijo nada de su contenido. Aún después de muerto su jefe, él continuó trabajando. Pasaron 10 años. Un oficial del pueblo supo de Juan y lo buscó para decirle que era un hombre libre. Qué triste que el mensaje más importante de su vida
quedó sin entregársele y año tras año. Jesús nos ha enviado al mundo con el mensaje más importante de todos. Por Jesús somos libres del pecado y no tenemos que morir. Salgamos a dar este mensaje al mundo. Pastor, ¿qué ejemplos de testificación encontramos en la Biblia? Bueno, quizá el caso más conocido por la mayoría de los cristianos es el de San Juan 4, en el encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana. Ahí a partir del versículo 21 nos dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y ahora, ahí en el versículo 28 y 29 agrega: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Sobre este caso me llama la atención el comentario de Kirk, de Christian Community Forum. Dice: la evidencia es clara y sencilla. Jesús evangelizó, la mujer testificó. Y luego aclara: evangelización es decir a otra persona lo que Jesús puede hacer por ella. Testificación es decir a otro lo que Jesús hizo por ti. Y esto es un ejemplo, a mí me encantó porque ilustra perfectamente bien. Entonces, noten ustedes, cuando estamos hablando de evangelización, es decir a la gente lo que Dios puede hacer por ella. Pero cuando estamos hablando de testificación, es lo que Él hizo, lo que Dios hizo en mí. Ahora, algunos puntos que enfatizaban los creyentes de la iglesia primitiva eran, por ejemplo, que Jesús era el Señor y era el Cristo. Otro es que la salvación es por su justicia, no por lo que yo pueda hacer bien. Además, también es porque ellos esperaban el reino venidero. Y desde luego, la promesa, el cumplimiento de la promesa de la vida eterna, indispensable. Ahí en Hechos 6:3 nos dice que los que ayudaban en el trabajo, fíjense bien, eran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es decir, que las personas podían hablar bien de ellos. Ellos eran luz y a la vez, como dice en Hechos 4, 19 y 20, dice: mas Pedro y Juan respondieron bautizándoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Noten ustedes, no solo eran luz, no solo brillaban, sino que explicaban. Y ellos dicen: no podemos dejar, dice, de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, Jesús envió a sus discípulos a testificar y de acuerdo con la ley de Moisés, no cumplirlo era un pecado. Miren cómo dice Levítico 5:1: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Ahora en Ezequiel 33:8, cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que guarde el impío su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Así que, estimados, quizá no todos podamos dar una campaña evangelística, pero todos podemos ser un instrumento que pueda enseñarle la luz, el camino a las personas por medio de lo que Jesús mismo ha hecho en nosotros. Ustedes pueden ver entonces, es un pecado no contarle a otros lo que Dios realmente ha hecho en nuestra vida. Esta parte se titula Contar nuestra historia. ¿Por qué muchos no comparten su fe? Algunos tienen temor. Me temo que haré más mal que bien. No sé qué decir. Quizás estoy entrometiéndome en la privacidad de otros. Me da miedo fallar. Temo ser un hipócrita. Me da miedo que me rechacen. Cuando Billy Graham preguntó en una encuesta ¿por qué no testificas?, el 9% dijo que está muy ocupado. El 28% no tenían información para compartir. El 12% temían que sus vidas no daban un buen ejemplo y el 51% tenían miedo de cómo reaccionaría la gente. Pastor, hay tantas experiencias en la Biblia, ¿por qué contar la nuestra? Bueno, porque una vida transformada es un testimonio muy poderoso, porque claro, es el poder de Dios tangible. De hecho, el caso inmediato que tenemos ahora aquí es el caso del pastor Raúl M. Sánchez. A mí me ha encantado escuchar su testimonio una y otra vez, es muy inspirador. Y voy a leerles algo de lo que él escribió.
Él dice, cada fin de semana ensillaba mi caballo, colocaba mi pistola al cinto y viajaba a la ciudad de Teapa, Tabasco, para disfrutar con mis amigos. Mi conducta y lenguaje profano era igual al de mis amigos libertinos. Cines, bailes, paseos, novias, pleitos, cigarrillos, cuentos indecentes y hasta competencias en lenguaje obsceno. En salones de juegos o de billar para ganar o perder, componiendo canciones, a veces disparando para asustar a la gente y serenatas con mi guitarra hasta el amanecer. Esa era mi vida a los 18 años. Una noche, como siempre, llegué muy tarde a casa, como a las 2 o 3 de la mañana. Me preparé para dormir, pero antes de acostarme me surgieron pensamientos de reprensión y me dije, yo soy malo, he hecho cosas malas, yo debo ser bueno, pero no puedo cambiar. Pero Dios sí puede cambiarme. Y arrodillándome dije, Padre Celestial, yo soy malo, yo quiero ser bueno, pero no puedo. He intentado cambiar, pero no puedo. Pero tú sí puedes cambiarme, cámbiame y yo quiero servirte. Ahora, él cuenta que al siguiente día él amaneció como una persona distinta, completamente diferente, y escribió, desde ese día sentí un supremo impulso hacia arriba. Así que incluso antes él de estudiar ministerio para ser pastor, él ya testificaba, tiene un récord increíble en su trabajo como evangelista. Él organizó varias congregaciones como El Suspiro, el Sinaí, la Ventana Aurora, la Gloria y el Paraíso en Chiapas y en Teapa, Tabasco. Y muchas de estas congregaciones han llegado a ser grandes, muy bien establecidas, y desde luego esto lo hace no solamente lo hizo como pastor enrolado, sino después ya de jubilado él seguía trabajando con un entusiasmo increíble. Y mire, hasta este momento él a sus 91 años, él no ha dejado de testificar, sigue haciéndolo. Cuando hay una campaña evangelística, él llama a sus amigos o a las personas con las que ha estado dándole estudios bíblicos y les invita para venir a las campañas. Él lo ha hecho cuando yo doy campañas, él trae gente y gente que se bautiza. Cuando él va al médico mientras está esperando para ser atendido, en la sala de espera él comparte sus folletos. Él se jubiló hace ya varios años, pero no se jubiló para el evangelismo, porque así es. Toda persona que nace en el reino de los cielos nace como un misionero. Eso es correcto. Un ministro conversaba con un hombre quien decía estar convertido. ¿Se ha unido usted a la iglesia?, le preguntó el pastor. El hombre contestó, no, el ladrón en la cruz nunca se unió a la iglesia y estará en el cielo. El pastor preguntó, ¿ha hablado a sus vecinos de Jesús? El hombre dijo, no, el ladrón en la cruz nunca lo hizo. Otra vez el pastor, ¿ha ofrendado para las misiones? No, el ladrón moribundo nunca lo hizo. Bueno, amigo, dijo el pastor, la diferencia entre ustedes parece ser que él era un ladrón moribundo y usted es un obediente. Este hombre nunca entendió su tarea. Pastor, ¿cuál es la descripción de nuestra tarea según la última parte de la lección? Bueno, ustedes se han dado cuenta que cuando uno es contratado, pues siempre le dan instrucciones de qué es lo que se espera, se les enseña qué es lo que tienen que hacer, incluso cómo lo van a hacer, una descripción de su deber. Y en el caso de nuestro como cristianos también se nos dio una descripción de nuestra tarea. En primera de Pedro 3:15 se nos dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esta descripción es bastante sencilla, solo hay dos ingredientes esenciales a simple vista: compartir la verdad acerca de Dios con los demás, acerca de Jesús, y también compartir lo que Dios ofrece al mundo. Ahora, desde luego aquí está encerrada la tarea cristiana, no hay muchos detalles porque cada situación es única. Cada persona es única y cada experiencia es única, y estas, tanto las circunstancias, la persona como la experiencia, pues van marcando cuál es el mejor método para ser utilizado en este caso. Ahora, el método de evangelismo también se utilizó en la iglesia primitiva, desde luego. Pedro, incluso cuando predicó ese sermón donde se bautizan 3,000 personas, pues allí nos podemos dar cuenta que efectivamente hubo un método que se siguió. En el caso de Pablo, por ejemplo, él evangelizó en sus viajes misioneros y muchas iglesias se originaron
por este método que él persiguió. Ahora, hay muchos métodos. Por ejemplo, hay ministerios de cárceles establecidos que pueden dar testimonio de la efectividad de ellos. Los ministerios a los necesitados, personas que necesitan asistencia social, se les da. También hay ministerios para apoyar a las personas que tienen algún problema con alguna droga, con algún vicio. Hay ministerios que apoyan estos casos. Hay ministerios de comunicación o ministerios de los medios, usar la radio, usar la televisión para poder predicar. También hay ministerios de estudios en casas o grupos pequeños. También hay ministerios de oración y todos ellos tienen un propósito: dar el mensaje. Así que, como hemos dicho, no podemos encajonar a todos en un solo estilo, en un solo ministerio. Todos tenemos que ir buscando, y a lo largo de esta lección vamos a ver cómo todos, de acuerdo a nuestros dones y talentos, podemos encajar en uno de ellos, pero siempre presentando el testimonio que puede ser el testimonio personal. Para ello no necesitamos precisamente un método organizado. El testimonio personal es un estilo de vida, contar lo que Cristo ha hecho en nosotros, y eso se puede hacer en cualquier lado, en cualquier momento, a cualquier persona, y convertir, desde luego, compartir la esperanza de la vida eterna que Él ofrece, que Dios ofrece para nosotros y para el mundo en general. Correcto. Pastor, yo creo que si cumpliéramos con la tarea de testificar, podríamos apresurar la venida de Jesús. Haga un resumen de esta lección, por favor. De hecho, ese es el punto, ¿no? Que al terminar la obra de la predicación, Cristo viene. Así que es un privilegio realmente el cumplimiento de la obra. Presentaré 5 puntos de resumen. Recuerden, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Así que es nuestro deber traer a otros a los pies del Señor Jesús. Número 2, no todos pueden dar campañas evangelísticas o predicar delante de auditorios, pero todos pueden testificar de alguna manera en algún momento, simplemente hablando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Número 3, en la Biblia encontramos distintas maneras de evangelizar y testificar, pero debemos salir y buscar a otros, no esperar a que las personas vengan a nosotros. Recuerden que este es el método establecido por el Señor Jesucristo de ir y buscar. Número 4, el argumento más poderoso en la evangelización es el testimonio personal de lo que Cristo hizo en mí. Tal vez alguien puede cuestionar algún argumento, pero cuando mostramos una vida transformada, ¿quién puede decir algo en contra de ello? Número 5, nuestra descripción de trabajo, estimados, es traer almas a los pies de Jesús, pero de acuerdo a nuestros dones y talentos. Podemos elegir el método adecuado. Como lo mencionamos, hay ministerios de cárceles, hay ministerios de asistencia social. Uno tiene que ir, incluso el ministerio infantil, hay que atender también a los niños. Así que, de acuerdo al don que hemos recibido de Dios, busquemos el método y entonces iniciemos nuestra tarea. Correcto. Amigos y hermanos, gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente lección. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir. Si desea una copia de esta lección, llame y solicite la serie completa. Evangelismo y testificación es el tema de este trimestre. Aquí se presenta la evangelización y testificación de una manera sencilla y nos hace sentir la urgencia de traer a otros a los pies de Jesús. La serie completa está disponible en DVD o CD. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla para obtener información de cómo adquirir esta serie de programas de televisión. Puede llamar ahora o cualquier día de la semana. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Su apoyo es de gran ayuda para llevar el Evangelio más allá de nuestras fronteras. Lecciones para Vivir es una producción del Ministerio La Verdad Presente Televisión.